Trump pasó años gritando que China era el enemigo, que China estaba robando empleos estadounidenses, que China controlaba la economía de Estados Unidos. Construyó toda su carrera política sobre esa narrativa, pero mientras él miraba hacia el Pacífico, algo extraordinario estaba ocurriendo justo en su frontera sur. México, silenciosamente, sin fanfarrias, sin declaraciones grandilocuentes, se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos, superó a China, superó a Canadá y ahora controla arterias económicas sin las cuales la economía estadounidense simplemente no puede funcionar. Hoy les voy a explicar cómo ocurrió esto, por qué Trump no pudo evitarlo y qué significa para el futuro del poder económico en América del Norte. Bienvenidos. Soy economista y llevo décadas estudiando las dinámicas del capitalismo global. Lo que está pasando entre México y Estados Unidos es uno de los fenómenos económicos más importantes de nuestro tiempo y, sin embargo, casi nadie lo está analizando correctamente. Los medios hablan de aranceles y migración, pero ignoran la transformación estructural que ha ocurrido en las últimas 3 décadas. Una transformación que ha convertido a México en una pieza absolutamente indispensable del engranaje económico estadounidense. Déjenme empezar con los números, porque los números cuentan una historia que las palabras a menudo oscurecen. En 2023, México superó a China como el principal socio comercial de Estados Unidos. El comercio bilateral entre ambos países supera los 800,000 millones de dólares anuales. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que el Producto Interno Bruto de la mayoría de los países del mundo. Cada día, más de 1 millón de dólares en mercancías cruzan la frontera entre México y Estados Unidos cada minuto, las 24 horas del día, los 365 días del año. Pero lo verdaderamente significativo no es el volumen total, sino la naturaleza de ese comercio. No estamos hablando de productos terminados que México vende a Estados Unidos como un país cualquiera vendería a otro. Estamos hablando de una integración productiva tan profunda que ya no tiene sentido hablar de economías separadas. Un automóvil fabricado en Estados Unidos contiene piezas que cruzaron la frontera entre 6 y 8 veces durante su producción. Los componentes viajan de México a Estados Unidos, regresan a México para otra fase de ensamblaje, vuelven a cruzar hacia el norte y así sucesivamente hasta que el producto está terminado. Esta integración no fue accidental. Fue diseñada deliberadamente por las corporaciones estadounidenses para maximizar sus ganancias. Permítanme explicarles cómo funciona esto, porque es fundamental para entender el poder que México ahora tiene. Cuando una corporación estadounidense decide dónde ubicar su producción, busca 3 cosas: costos laborales bajos, proximidad al mercado de consumo y estabilidad legal que proteja sus inversiones. México ofrece las 3. Los salarios en México son una fracción de los salarios estadounidenses, pero los trabajadores mexicanos tienen niveles de educación y capacitación comparables. La frontera con Estados Unidos permite que los productos lleguen al mercado en horas, no en semanas, como ocurre con los productos que vienen de Asia. Y el Tratado de Libre Comercio, ahora llamado TMEC, proporciona un marco legal que protege las inversiones corporativas. Durante 30 años, las corporaciones estadounidenses aprovecharon estas condiciones para mover producción a México. No fue una conspiración secreta, fue la lógica del capitalismo operando exactamente como está diseñada para operar. El capital siempre busca el mayor retorno posible y si puede obtener el mismo producto pagando salarios más bajos, lo hará. No hay consideración moral en esta ecuación, no hay lealtad nacional, solo hay números en una hoja de cálculo. El resultado de 3 décadas de estas decisiones es lo que tenemos hoy: una economía estadounidense que no puede funcionar sin México.
Y esto es lo que Trump más odiaba, porque contradice toda su narrativa nacionalista. Él quería un Estados Unidos autosuficiente, una potencia industrial que no dependiera de nadie. Pero las corporaciones que financiaron su campaña, las mismas corporaciones que él dice defender, son las que crearon exactamente la dependencia que él denuncia. Déjenme darles ejemplos concretos de cómo esta dependencia se manifiesta en la vida cotidiana estadounidense. Empecemos por la industria automotriz, el símbolo histórico del poderío industrial estadounidense. Detroit, la ciudad que alguna vez fue el corazón de la manufactura americana, hoy no puede producir un solo vehículo sin componentes mexicanos. General Motors tiene plantas en Silao, Ramos Arizpe y San Luis Potosí que producen motores, transmisiones y componentes electrónicos críticos. Ford opera instalaciones en Hermosillo y Chihuahua. Chrysler, ahora parte de Stellantis, tiene operaciones masivas en Saltillo y Toluca. Si mañana se cerrara la frontera con México, la línea de producción en Michigan, Ohio y Kentucky se detendrían en cuestión de días, no semanas, días. No hay inventarios de respaldo suficientes. El sistema fue diseñado para ser eficiente, no resiliente. Cada pieza llega justo cuando se necesita, ni antes ni después. Es lo que los expertos en logística llaman producción justo a tiempo. Es brillante desde el punto de vista de la eficiencia. Es catastrófico desde el punto de vista de la vulnerabilidad. Pero la dependencia va mucho más allá de los automóviles. Consideremos el sector de dispositivos médicos. Tijuana y Ciudad Juárez se han convertido en centros globales de manufactura de equipos médicos, respiradores, monitores cardíacos, equipos de diálisis, instrumentos quirúrgicos. Muchos de los dispositivos que mantienen vivos a pacientes en hospitales estadounidenses tienen componentes críticos fabricados en México. Durante la pandemia de COVID, esta realidad se hizo brutalmente evidente. Cuando hubo escasez de ventiladores, parte del problema fue que las cadenas de suministro que conectaban a México con Estados Unidos estaban interrumpidas. El sector electrónico es otro ejemplo. Los televisores, computadoras y teléfonos que los estadounidenses compran contienen componentes ensamblados en México. Samsung, LG, Sony, todas tienen operaciones manufactureras en territorio mexicano, no porque amen a México, sino porque la geografía y los costos hacen que tenga sentido económico. Y luego está la agricultura. Estados Unidos exporta a México aproximadamente 25,000 millones de dólares en productos agrícolas cada año: maíz, soya, trigo, carne de cerdo, productos lácteos. Los agricultores del Medio Oeste dependen del mercado mexicano para vender sus cosechas. Pero México también exporta a Estados Unidos frutas, verduras y productos que no se pueden cultivar eficientemente en territorio estadounidense. Durante los meses de invierno, la mayoría de los tomates, aguacates, fresas y verduras frescas que se consumen en Estados Unidos vienen de México. Esta interdependencia significa que México tiene un poder de negociación que ningún presidente estadounidense quiere reconocer públicamente. Si México decidiera interrumpir el flujo de mercancías, aunque fuera parcialmente, las consecuencias para Estados Unidos serían inmediatas y severas. Los precios se dispararían, las fábricas cerrarían, los supermercados tendrían estantes vacíos. Y todo esto ocurriría no en meses, sino en días o semanas. Ahora bien, algunos dirán que Estados Unidos también tiene poder sobre México, que la dependencia funciona en ambas direcciones. Y es cierto, México exporta aproximadamente el 80% de sus productos a Estados Unidos. Una ruptura comercial devastaría la economía mexicana, pero aquí está la diferencia crucial que pocos entienden.
México ha estado diversificando sus relaciones comerciales durante años, mientras que Estados Unidos ha asumido que su posición dominante era permanente. México tiene tratados de libre comercio con más de 50 países. Ha fortalecido lazos con la Unión Europea, con Japón, con Corea del Sur y, lo más importante, ha profundizado su relación con China. La inversión china en México ha crecido exponencialmente en los últimos años. Empresas chinas están construyendo fábricas en territorio mexicano, produciendo ahí para exportar a Estados Unidos y evitar los aranceles que Trump impuso a productos chinos. Esta es una de las ironías más deliciosas de toda esta situación. Trump impuso aranceles a China para reducir la dependencia estadounidense de productos chinos. El resultado fue que las empresas chinas se mudaron a México y ahora sus productos entran a Estados Unidos como productos mexicanos. Trump literalmente empujó a China hacia México, fortaleciendo exactamente la relación que ahora lo tiene tan furioso. Pero déjenme llevarlos más atrás en la historia, porque el presente solo se entiende a la luz del pasado. La relación económica entre México y Estados Unidos tiene raíces que se extienden casi 2 siglos, y esa historia está marcada por la violencia, la explotación y el despojo. En 1848, Estados Unidos tomó por la fuerza más de la mitad del territorio mexicano: California, Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah, Colorado. Todo el suroeste estadounidense era México. Los recursos naturales de esos territorios, el oro de California, el petróleo de Texas, los minerales de Arizona, financiaron el ascenso de Estados Unidos como potencia industrial. México perdió no solo territorio, sino el potencial económico que ese territorio representaba. Durante más de un siglo después de esa guerra, la relación entre ambos países fue de dominación unilateral. Estados Unidos invertía en México cuando le convenía, extraía recursos cuando los necesitaba e intervenía políticamente cuando los gobiernos mexicanos no eran suficientemente obedientes. México era, en términos prácticos, un satélite económico de Washington. El Tratado de Libre Comercio de 1994 fue presentado como una modernización de esta relación, una asociación entre iguales, pero la realidad fue diferente. El tratado fue diseñado por y para las corporaciones multinacionales. Les dio libertad para mover capital a través de la frontera sin restricciones, mientras que los trabajadores seguían atrapados por las leyes migratorias. El capital podía cruzar libremente, las personas no. Esta asimetría es fundamental para entender cómo funciona el sistema. Las corporaciones aprovecharon esta libertad para construir las cadenas de suministro integradas que hoy existen. Movieron producción a México para pagar salarios más bajos. Mantuvieron los precios altos para los consumidores estadounidenses y capturaron la diferencia como ganancias. Los accionistas se enriquecieron, los ejecutivos recibieron bonos multimillonarios y los trabajadores, tanto mexicanos como estadounidenses, vieron cómo sus salarios se estancaban y sus empleos se volvían más precarios. Esto es lo que yo llamo la contradicción fundamental del capitalismo globalizado. El sistema crea interdependencia económica mientras mantiene división política. Los trabajadores mexicanos y estadounidenses están conectados por las mismas cadenas de suministro, trabajan para las mismas corporaciones, producen los mismos productos, pero se les enseña a verse como competidores, como enemigos, como amenazas mutuas. Esta división es útil para el capital, porque trabajadores divididos son trabajadores débiles. Trump explotó esta división magistralmente. Convenció a los trabajadores estadounidenses de que sus problemas eran culpa de México, de los inmigrantes, de los tratados comerciales.
pero nunca mencionó que las mismas corporaciones que financiaban su campaña eran las que habían movido los empleos. Nunca explicó que la lógica del capitalismo, no la maldad de los mexicanos, era lo que había destruido las comunidades industriales del Medio Oeste. Y ahora Trump enfrenta una realidad que no puede cambiar con decretos ni con aranceles. México controla arterias económicas vitales para Estados Unidos. Las corporaciones que él dice defender son las que crearon esta dependencia. Y cualquier intento de romper la relación causaría más daño a Estados Unidos que a México. Déjenme explicarles por qué las opciones de Trump son tan limitadas. Él amenaza con aranceles del 25% a productos mexicanos. Suena agresivo, suena como acción decisiva, pero analicemos qué pasaría realmente si implementa esos aranceles. Primero, los precios subirían inmediatamente para los consumidores estadounidenses. Los aranceles no son pagados por México, son pagados por las empresas importadoras estadounidenses que luego trasladan el costo a los consumidores. Cada familia estadounidense pagaría miles de dólares adicionales al año en productos más caros. Y las familias más afectadas serían las de menores ingresos, que gastan un porcentaje mayor de sus ingresos en bienes de consumo. Segundo, las fábricas estadounidenses entrarían en crisis. Recuerden, esas fábricas dependen de componentes mexicanos. Si esos componentes se encarecen un 25%, los costos de producción se disparan. Las empresas tendrían que elegir entre absorber las pérdidas, subir precios o cerrar plantas. Muchas elegirían cerrar. Los empleos que Trump dice querer proteger serían los primeros en desaparecer. Tercero, México respondería con aranceles de represalia, y México sabe exactamente dónde golpear para causar máximo daño político. Los productos agrícolas del Medio Oeste serían los primeros en la lista. Los agricultores de Iowa, Kansas, Nebraska, estados que votaron masivamente por Trump, perderían su principal mercado de exportación. Durante la primera guerra comercial de Trump, muchos de estos agricultores sobrevivieron solo gracias a subsidios de emergencia. Esta vez, el gobierno federal tiene menos margen fiscal para rescatarlos. Cuarto, las corporaciones presionarían ferozmente contra los aranceles. General Motors, Ford, Caterpillar, Apple, Walmart, todas las grandes empresas con operaciones en México tienen ejércitos de lobistas en Washington, financian campañas políticas, tienen acceso directo a legisladores y no van a quedarse calladas mientras sus ganancias se evaporan. Esta es la trampa en la que Trump se encuentra. Puede seguir con la retórica agresiva, puede amenazar y gritar, pero cuando llega el momento de actuar, las fuerzas económicas lo frenan. Las mismas corporaciones que se beneficiaron de la globalización no van a permitir que un presidente destruya sus cadenas de suministro sin importar cuántos votos populares haya ganado. Pero hay algo más profundo ocurriendo aquí, algo que trasciende la personalidad de Trump o las tácticas de cualquier gobierno mexicano. Estamos presenciando el agotamiento de un modelo de hegemonía que Estados Unidos mantuvo durante décadas, un modelo basado en la suposición de que Estados Unidos siempre tendría la posición dominante, que otros países siempre necesitarían más a Estados Unidos de lo que Estados Unidos los necesitaba a ellos. Esa suposición ya no es válida. México ha demostrado que puede construir relaciones comerciales con otros países. China está lista para absorber cualquier exportación mexicana que Estados Unidos rechace. Europa está buscando diversificar sus propias cadenas de suministro y ve a México como un socio potencial. El mundo multipolar que estamos viendo emerger significa que países como México tienen opciones que antes no tenían. Y esto cambia fundamentalmente
La dinámica del poder, cuando solo tienes una opción, tienes que aceptar las condiciones que te impongan. Cuando tienes múltiples opciones, puedes negociar. México está aprendiendo a negociar desde una posición que, aunque no es de igualdad completa, es mucho más fuerte que hace 20 o 30 años. La presidenta Claudia Sheinbaum ha manejado esta situación con una sofisticación que merece reconocimiento. No ha caído en la trampa de responder a las provocaciones de Trump con la misma agresividad. Mantiene un tono diplomático mientras su gobierno prepara respuestas estratégicas. Habla de cooperación mientras diversifica las relaciones comerciales de México. Es la combinación perfecta de diplomacia pública y estrategia privada. Lo que México está haciendo es lo que cualquier país inteligente haría en su situación: maximizar opciones mientras minimiza vulnerabilidades. Está fortaleciendo lazos con China, con Europa, con América Latina. Está invirtiendo en sectores estratégicos que le den mayor autonomía. Está preparándose para un mundo donde ya no puede depender de que Estados Unidos sea un socio confiable, y esta es quizás la consecuencia más duradera de la era Trump. Incluso si Trump pierde poder mañana, el daño a la confianza está hecho. México, Canadá, Europa, Japón, todos los aliados tradicionales de Estados Unidos han aprendido una lección. Washington puede cambiar de dirección dramáticamente con cada elección. Los compromisos de un gobierno pueden ser abandonados por el siguiente. La palabra de Estados Unidos ya no es garantía de nada. Esta pérdida de confianza es más destructiva que cualquier arancel, porque las relaciones económicas internacionales se basan fundamentalmente en la confianza. Las empresas invierten en otros países porque confían en que las reglas no cambiarán arbitrariamente. Los países firman tratados porque confían en que serán respetados. Cuando esa confianza desaparece, el sistema entero se fragmenta. Ahora quiero hablarles de lo que viene, porque el futuro de la relación México-Estados Unidos tiene implicaciones que van mucho más allá de estos dos países. Estamos viendo el nacimiento de un nuevo orden económico regional en América del Norte, un orden donde México ya no es simplemente el proveedor de mano de obra barata para las corporaciones estadounidenses, sino un actor con poder propio, con opciones propias, con estrategia propia. Este cambio no va a revertirse. La integración económica que se construyó durante 30 años no puede desmontarse con decretos presidenciales. Lo que sí puede cambiar es la distribución de beneficios dentro de este sistema. Y aquí es donde la lucha de clases entra en la ecuación. Hasta ahora, los principales beneficiarios de la integración económica han sido los accionistas y ejecutivos de las corporaciones multinacionales. Los trabajadores, tanto mexicanos como estadounidenses, han recibido migajas, pero esta distribución no es inevitable. Es el resultado de decisiones políticas que pueden cambiarse. Los salarios en México podrían subir si los trabajadores mexicanos tuvieran más poder de negociación. Los empleos en Estados Unidos podrían ser de mejor calidad si las corporaciones tuvieran que cumplir con estándares laborales más estrictos. La riqueza generada por el comercio podría distribuirse más equitativamente si los sistemas fiscales estuvieran diseñados para eso. El problema es que ninguna de estas reformas está en la agenda de Trump. Él habla de proteger a los trabajadores estadounidenses, pero sus políticas favorecen a las corporaciones. Habla de traer empleos de vuelta, pero no propone nada que obligue a las empresas a pagar salarios dignos. Habla de grandeza nacional, pero ignora que la grandeza de una nación se mide por el bienestar de su gente, no por el tamaño de su ejército o el volumen de su comercio. México también tiene sus propias contradicciones que enfrentar. Los salarios mexicanos siguen siendo bajos precisamente porque eso es lo que atrae inversión extranjera.
Si México sube demasiado los salarios, las corporaciones podrían mudarse a Vietnam o Indonesia. Es la trampa del desarrollo dependiente. Tu ventaja competitiva es tu propia pobreza. Pero aquí está lo interesante. La cercanía geográfica de México a Estados Unidos es una ventaja que Vietnam e Indonesia no pueden replicar. Un contenedor tarda semanas en llegar de Asia a Estados Unidos. Un camión cruza de México en horas. Esa diferencia se traduce en inventarios más bajos, respuesta más rápida a cambios en la demanda, menores costos logísticos. México podría permitirse subir salarios significativamente y seguir siendo competitivo frente a Asia por esta ventaja geográfica. Esto abre una posibilidad que pocos están discutiendo. ¿Qué pasaría si México usara su posición de fuerza no para competir con Estados Unidos, sino para mejorar las condiciones de sus propios trabajadores? ¿Qué pasaría si la integración económica norteamericana se rediseñara para beneficiar a la gente común de los tres países, no solo a las corporaciones? Esta es la pregunta que debería estar en el centro del debate, pero que casi nadie está haciendo, porque hacerla requiere cuestionar la lógica fundamental del capitalismo, la idea de que el propósito de la economía es generar ganancias para los accionistas, no bienestar para los trabajadores. Trump prometió desafiar el sistema, prometió defender a los trabajadores contra las élites, pero sus políticas han hecho exactamente lo contrario. Ha bajado impuestos a las corporaciones, ha desregulado industrias, ha atacado a los sindicatos, y ahora cuando enfrenta la realidad de que México controla arterias económicas vitales para Estados Unidos, no tiene herramientas reales para cambiar la situación, porque las herramientas que necesitaría requerirían transformar el sistema capitalista mismo, requerirían control público sobre las decisiones de inversión, requerirían que las corporaciones respondieran ante las comunidades donde operan, no solo ante sus accionistas. Requerirían una economía planificada democráticamente, no dejada a los caprichos del mercado. Nada de esto está en la agenda de Trump, nada de esto está en la agenda de ningún político mainstream en Estados Unidos o en México, y por eso las contradicciones van a seguir acumulándose, las crisis van a seguir ocurriendo, y la gente común va a seguir pagando el precio de un sistema diseñado para beneficiar a unos pocos. Lo que estamos observando entre México y Estados Unidos es un capítulo de una historia más grande. Es la historia del capitalismo en su fase de declive hegemónico estadounidense. Es la historia de cómo un sistema diseñado para maximizar ganancias termina generando las condiciones de su propia inestabilidad. Es la historia de trabajadores divididos por fronteras mientras son explotados por las mismas corporaciones. México controla hoy el comercio de Estados Unidos no porque México sea más poderoso o más astuto. Lo controla porque las corporaciones estadounidenses, buscando maximizar sus ganancias, construyeron un sistema que ahora no pueden desmantelar. Es la trampa que el capitalismo se tendió a sí mismo. Y Trump, con toda su retórica nacionalista, no puede hacer nada para escapar de ella. Esta es la realidad que nadie en Washington quiere admitir. Estados Unidos ya no es el actor todopoderoso que puede imponer su voluntad al mundo. Sus propias corporaciones han creado dependencias que limitan las opciones de su gobierno. Sus propias decisiones han fortalecido a competidores y debilitado su posición. El imperio está descubriendo sus límites y esos límites están más cerca de lo que jamás imaginó, justo al sur de su frontera.